Bueno, dichas están las cosas, hay una situación muy conflictiva, muy tensionante en el mundo. Muchos hablan de que la única solución para que esto pase es eliminar, y llegan a ese extremo, eliminar al presidente más peligroso del mundo, Donald Trump. ¿Qué dice nuestro invitado, Lester Cabrera? Buenos días. Mi estimado Washington, estimada Licenia, muy buenos días. Siempre un gusto estar acá en Radio Pichincha y desde ya les deseo un excelente año 2020. Igual. Lo propio. Ya, tanto en lo personal como en lo profesional. A ver, lo que estaba sucediendo en Irán, o mejor dicho, entre Irán, Irak, Medio Oriente en general y Estados Unidos, es una crónica de una muerte anunciada. ¿Y por qué se dice una crónica de una muerte anunciada? Porque hay varios factores que estarían influyendo en este ataque contra el general Soleimani. No solamente el hecho de que sea una persona tremendamente buscada por Estados Unidos, sino que también tenemos que considerar, primero, dónde estaba él, segundo, cómo fue el ataque, y tercero, el contexto en el cual se origina el ataque políticamente hablando en Estados Unidos. Y estamos hablando de un periodo de elecciones. ¿Ya? Algunos dicen, por ejemplo la BBC, Deutsche Welle, señalan de que este ataque sería una forma para distraer la atención de parte de la oposición política a Donald Trump para conseguir una reelección. No olvidemos que el presidente Trump actualmente está bajo un proceso de impeachment. Y también un dato histórico. No hay ningún presidente en Estados Unidos que haya iniciado una guerra en su primer mandato y no haya sido reelecto. Claro. Y eso las autoridades lo saben, los tomadores de decisiones en Washington, en el ámbito de la política exterior, en el ámbito de la seguridad, lo saben perfectamente. Otra cosa, ¿dónde fue atacado el general Soleimani? Fue atacado en Irak. En Irak. ¿Ya? Lo cual no debería por qué llamar la atención, tomando en cuenta de que este general, que era tal vez una de las principales figuras políticas del régimen de Teherán, organizaba milicias, ya los Force Squads, hacia afuera de Irán, buscando apoyo internacional. Incluso se le reconoce a este general uno de los principales artífices en la derrota en contra del Estado Islámico. Ajá. ISIS. Así es. Entonces, ¿cómo se derrotaba a este, como comillas, Estado Islámico? Bueno, organizando milicias en el exterior, no solamente en Irán, sino que también en Irak, en el Líbano, etcétera, etcétera. En Siria. Etcétera. En Siria, por ejemplo. Entonces, no es casualidad de que haya estado en Irak, buscando organizar fuerzas. ¿Para qué? Va a quedar en un cuestionamiento, porque por un lado tenemos lo que dice Washington y por otro lado lo que dice Teherán. No somos aquí muy objetivos. Y el tercer aspecto, muy importante, es decir, bueno, este general, ¿cuáles van a ser las consecuencias del asesinato de este general? Y ya se están comenzando a vislumbrar. No solamente un aumento en el precio de los commodities, sino que también una gran inestabilidad política y geopolítica, mejor dicho, en el Medio Oriente. Y esta situación podría exacerbar los ánimos a puntos tan complejos y peligrosos como las declaraciones que ha hecho el régimen de Irán de reactivar su programa nuclear. Totalmente. Que pone en peligro a todo el mundo. Totalmente. A ver, también se ha dicho de que esto podría generar una tercera guerra mundial. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ello. ¿Por qué? Porque primero, Estados Unidos va a considerarlo 3 veces antes de atacar a Teherán de manera convencional. Porque Irán no es Irak en términos de armamento, en términos de apoyo político, en términos de alianzas que pueda tener el régimen. Irán es un país tremendamente moderno. Irán es un país que tiene un armamento que, la verdad, dentro del Medio Oriente es considerado uno de los más letales, ¿ya? Incluso tiene tecnología de drones. Por lo tanto, una tercera guerra mundial, desde mi punto de vista, descartado. Aparte, solamente serían 2 actores. ¿Qué han dicho el resto de las grandes potencias? Bueno, hay una alianza entre China, ¿no es cierto?, Rusia y Teherán. O sea, e Irán. Rusia ya pidió Están haciendo maniobras moderación. conjuntas. Ajá. Incluso, cuando sucedió el ataque, el presidente Vladimir Putin con el presidente Macron de Francia, en una declaración conjunta establecieron, por favor, modérense estos 2 actores, y particularmente Estados Unidos. La Cancillería de China también lo señaló. Entonces, ¿qué está pasando con las otras grandes potencias? Están diciendo, tranquilidad, calma, porque saben que una guerra entre Estados Unidos e Irán no acabaría en una semana, no acabaría en 15 días.
repito, como si se busca un antecedente, que sería la guerra contra Irak del año 2003, con Estados Unidos, hay que recordar que Irak tenía sanciones internacionales, había ya sido invadido por Estados Unidos y una coalición hace no menos de 15 años, entonces era un país tremendamente debilitado. Irán no lo es, ¿ya? No lo es. Y ya dijo el presidente de Irán de que iban a dejar de lado todos los acuerdos a los cuales habían llegado con la comunidad internacional para el desarrollo de tecnología nuclear. Por lo tanto, ¿podría obtener la bomba? Sí. ¿Actualmente la tiene? No lo sabemos realmente, pero tiene la tecnología para poder hacerlo. Pero la debe tener. Pero también ha anunciado el régimen iraní venganza por la muerte de uno de sus principales representantes militares. ¿En qué consistiría esta venganza? ¿Cómo se produciría? Porque también el régimen iraní ha dicho que no le interesa una guerra por el momento con Washington. Así es. Incluso las mismas autoridades, para tratar de delimitar qué es lo que sería esa venganza, han dicho las autoridades iraníes que no están en contra del pueblo estadounidense, que no están en contra de los ciudadanos, están en contra de los militares, están en contra del régimen político de Estados Unidos, pero particularmente están en contra de que Estados Unidos vulnere la soberanía, vulnere la integridad territorial de los países del Medio Oriente. Esa venganza no va a ser un ataque convencional. No va a ser, el ejército iraní no se va a desplazar hacia Washington o va a atacar directamente los intereses, no lo va a hacer. Porque también sabe cuál sería la respuesta de Washington, y estos dos contendientes no quieren un enfrentamiento directo, no les conviene a los dos. ¿Cómo se traduciría esa venganza? Es lo que está sucediendo. Claro, en Irak. Ataques a intereses estadounidenses, en Irak, pero de manera indirecta, justamente, ya sea a través de drones, a través de cohetes, misiles, a los determinados intereses de Estados Unidos. Ya se ha visto cuando Irán derribó un dron estadounidense cuando estaba penetrando su espacio aéreo. ¿Y qué es lo que hizo Estados Unidos? Absolutamente nada. También se vio que, se dice, Irán atacó 2 petroleros en la zona del estrecho de Hormuz. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Ninguna. Así como también se atacaron las refinerías de Arabia Saudita. ¿Cuál fue la respuesta? Según la comunidad internacional, también ninguna. Pero, obviamente, hay una respuesta a medida de como forma cibernética, ciberataques, hackers y ese tipo de cosas. O sea, no va a ser un ataque convencional en lo absoluto. Va a ser a través de otros medios de manera indirecta. Ahora, la posición que asume el gobierno iraquí, creo que el parlamento que exige la salida de las fuerzas estadounidenses, ¿realinea a Irak respecto a Estados Unidos? En parte. Lo que está pidiendo el parlamento iraquí al gobierno es que Irak no posea tropas extranjeras. Por lo tanto, no solamente se aplica a Estados Unidos, se aplica a todos los países. Y en el fondo lo que está buscando es un precepto avalado por el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, que es la soberanía de los estados. Entonces, no es posible que venga un dron de Estados Unidos o del país que sea y dé muerte a un general del país que sea. Incluso Naciones Unidas ha dicho que este ataque vulnera el derecho internacional. Entonces, lo que está buscando Irak, no sé si sea realinearlo con Estados Unidos, porque esa medida claramente no lo realinearía, sino que lo pondría en una posición, entre comillas, de conocer, ok, si esto sucedió en nuestro territorio, por favor que no suceda de nuevo, porque somos supuestamente un Estado soberano. Ahora, en el campo de la estrategia política, Trump evidentemente está atrás de este ataque porque quiere generar un conflicto armado para promocionar su candidatura presidencial, que se elegirá en noviembre. Pero esto no le está haciendo nada bien en imagen a nivel internacional. Hay una encuesta en donde que se vota cuáles serían los presidentes más peligrosos del mundo. Y justamente el señor Trump es el más peligroso del mundo. Bueno, le siguen una serie de presidentes como el de Corea del Norte, Putin y otros más. Pero Trump a nivel internacional queda mal, pero queda bien en su país. ¿Se consolida? Porque sería importante leer eso. Eso es una pregunta que también nos lleva a un dilema. ¿Ya? ¿Para quién o para quiénes estos presidentes son considerados malos, negativos, y por qué? ¿Ya? Porque lo malo para uno puede ser bueno para otro. De mi punto de vista, considero de que esta forma de operar de Trump no guarda actualmente una estrategia por detrás. Es decir, este ataque a Estados Unidos se le puede salir de las manos.
Lo voy a poner más o menos en contexto. ¿Qué pasaría si a Estados Unidos le asesinan de manera selectiva al director de la CIA? Digamos en un país como Colombia. Puede ser cualquier otro. ¿Qué pasaría con Estados Unidos? Lo más probable es que busque venganza también, haga una cacería de brujas y dé con los responsables. ¿No es cierto? Es algo muy similar a lo que está pasando con Irán. Pero si lo pongo en un contexto interno, actualmente las prerrogativas del presidente de Estados Unidos de declarar la guerra son muy bajas, porque necesita el apoyo y el respaldo. No va a pasar de la amenaza. Del Congreso. Sí, y actualmente ya se ha pronunciado el Congreso. El Congreso, particularmente la Cámara de Representantes, ya ha dicho que va a buscar limitar el actuar del presidente de Estados Unidos actualmente con respecto a Irán. ¿Por qué? Porque saben que se le puede escapar de las manos. No asesinaron a cualquier persona, ¿ya? E incluso se han visto de manera simbólica algunos elementos que nunca antes en la historia chiita, a nivel musulmán, se había visto, como por ejemplo colocar una bandera roja en una mezquita, en una de las principales mezquitas de Irán, que normalmente era azul. ¿Qué significa eso también? Significa una especie de duelo, significa una especie también de, perfecto, esto no lo vamos a dejar pasar. No es algo arbitrario, para nada. ¿Quién gana con este conflicto? Estamos viendo que, por ejemplo, en momentos el precio internacional del petróleo se dispara. ¿Quién se beneficia de este conflicto? Siempre en un conflicto hay actores que se pueden ver beneficiados como también perjudicados. Si vemos el precio internacional del petróleo, ha subido y eso a muchos países les conviene. La inestabilidad puede ser una oportunidad. Y cuando hay guerras, no tenemos que dejar de olvidar esto. Uno de los principales negocios que mueve la economía de Estados Unidos es la guerra. Claro. Y si yo quiero, por ejemplo, reactivar una economía alicaída o quiero distraer la atención de la opinión pública, un conflicto localizado, no total, localizado, ¿puede ayudar? Claro que puede ayudar. ¿Se pueden ver beneficiadas algunas empresas transnacionales? Totalmente. Pero también yo no solamente lo colocaría en el grado de los actores que se puedan ver beneficiados, también hay actores que se están viendo tremendamente perjudicados. Y yo colocaría como el primer actor perjudicado al sistema internacional y particularmente Naciones Unidas. Porque aquí nuevamente se va a ver, y lo estoy diciendo casi a modo futurista, que Naciones Unidas va a tener cero capacidad de reacción para poder decir, perfecto, las partes tranquilícense, tratemos de solucionar el conflicto. No va a poder jugar ningún papel, tomando en cuenta que al canciller de Irán le acaban de negar la visa para ingresar a Estados Unidos, donde se va a realizar una reunión de la ONU. Por ejemplo. Si que tiene que haber alguna sanción internacional por parte de este conflicto que está sucediendo, tiene que ser tomada por parte del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad hay 15 países, de los cuales 5 son las grandes potencias que tienen poder de veto. Y de esas 5 potencias, una de ellas es Estados Unidos. Ahora, en términos geopolíticos, los países en este juego geopolítico utilizan o hacen acciones estratégicas. Y quiero referirme al tema venezolano y te hago la pregunta, porque en Venezuela se deshacen de Guaidó en momentos en que Estados Unidos está ocupadísimo en el tema Irán y en el tema Medio Oriente. Y claro, prácticamente desechan a Guaidó de la Cámara de la Presidencia de la Asamblea o del Parlamento venezolano, aunque pretende él retomar. ¿Es posible que se haya dado esta acción estratégica del gobierno de Maduro para aprovechar la coyuntura de conflictividad que vive el gobierno de Trump? No sé, ahí yo podría lucubrar, no sé si el aparato de inteligencia del régimen de Maduro sea tan espectacular para prever que, perfectamente este día sábado, este es el momento, se iba a atacar al general Soleimani, entonces pues, no lo sé. Sin embargo, en política la coyuntura, la rapidez realmente no existe. Lo que existe por lo general son movimientos debidamente planificados, ya sea de una manera más compleja o más simple, pero siempre hay un grado de planificación. Se nota cuando hay un acto que de alguna forma sale de la pasión. Y en el caso de Venezuela, el hecho de que se le haya prohibido la entrada, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, a Guaidó,
No fue algo que salió de un sombrero como un conejo. No, estuvo debidamente planificado. Ahora, políticamente hablando, a nivel internacional, Guaidó es un cadáver. Porque ¿cuál era el objetivo cuando se autoproclamó presidente? Derrocar a Maduro. No lo pudo hacer. No, para nada. Ha debilitado más bien su accionar. Justamente. O sea, ha buscado aliados en el Grupo de Lima, en otro tipo de países, en la misma OEA. Pero, sin embargo, el principal objetivo, que era que sacara al régimen de Maduro, no lo ha conseguido. E incluso, a nivel interno, se ha visto socavado por actos de corrupción, se ha visto socavado también por liderazgo. ¿Cuál es lo que realmente lidera? ¿Dónde está el poder para poder levantar a las masas del presidente autoproclamado de Venezuela? Se ha visto en los últimos casos que no lo ha logrado. No lo ha logrado. Y ahora, ¿qué esperar de una Venezuela que tiene 2 presidentes aparentemente de la Asamblea? Venezuela actualmente, si lo ponemos en un punto de vista institucional, tiene 2 presidentes de la República, 2 presidentes de la Asamblea y 3 asambleas. ¿Qué grado de institucionalidad se puede esperar de eso? Repito, tenemos 2 presidentes de la República, supuestamente, 2 presidentes de la Asamblea Nacional y 3 órganos legislativos. La Asamblea Nacional Constituyente y esta Asamblea que en secreto eligió también, o reservadamente, eligió a Guaidó. Entonces, ¿qué nivel de institucionalidad, qué nivel de, por ejemplo, Estado de Derecho se tiene en Venezuela actualmente? Eso también socava la imagen internacional, no solamente del gobierno, sino que también de la oposición. Usted mencionaba que fue planificado el hecho de que no se le permite el ingreso a Guaidó. Sin embargo, hasta donde yo he podido observar en las noticias que se generan desde Venezuela, lo que se prevé era el ingreso de legisladores que estaban impedidos por algunas cuestiones legales, imputados penalmente, y no podían ingresar, y él acompañaba a un grupo de estos legisladores y por eso no se permitió su ingreso. Entonces ahí se armó toda esa especie de show diciendo no me permiten entrar, pero no es que no lo permitían entrar a él, sino a los otros legisladores que lo acompañaban. Entonces, ¿en qué punto esto puede ser planificado? Si él sabía que si iba con esa gente no podía entrar. Él conocía que no le iban a permitir entrar si iba acompañado de diputados que penalmente estaban imputados y no les facilitaba eso el ingreso, estaban prohibidos de ingresar por tener estos antecedentes. El tema también está en que sí, se armó una especie de show mediático, estoy completamente de acuerdo con Guaidó tratando de saltar la reja, y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, tampoco podemos dejar de lado de que quién es el actual presidente de la Asamblea Nacional. Luis Parra tampoco salió de la nada. ¿Ya? Eso también fue debidamente planificado, fue debidamente concertado. ¿Se lograron los quórum necesarios? No lo sé. ¿Ya? Eso también está en duda. Pero que se haya electo a esta persona no es casualidad tampoco. Porque también tiene antecedentes que lo ligan con, si no el Partido Socialista de Venezuela, también lo liga con el régimen actual de Maduro. No me gusta decir el régimen chavista porque Chávez ya está muerto. ¿Ya? Actualmente tenemos otro tipo de régimen. Ahora, yo considero de un plano bastante político que lo que se está viviendo en Venezuela va a seguir y se va a acrecentar esta diferencia de poderes, esta diferencia incluso dentro de la misma oposición, y eso va a favorecer ¿a quién finalmente? Al actual gobierno. Porque si lo que se busca a través del sistema internacional, por lo menos en la región, y también de un grupo de oposición a nivel de Venezuela, derrocarlo, hoy por hoy ese objetivo está muy lejos. Y Maduro va a seguir ahí. Por lo tanto, si yo fuese un gobierno que busco ese objetivo, el hecho de hacer el dicho romano, divide et impera, divide y vencerás, me va a ayudar. Ahora, en el campo estrictamente político y de conveniencia del presidente Trump, los 2 aspectos son fundamentales para su campaña: el tema Irán y el tema venezolano. ¿Cuál de los 2 le puede dar mayor fuerza o presencia política en Estados Unidos? Totalmente el tema de Irán. Irán, ¿no? Irán, totalmente. Es decir, decantaría mejor por el tema Irán. A ver, Trump en un momento determinado. ¿Cuáles son actualmente los intereses que tiene Estados Unidos en Venezuela? Bueno, petróleo y tal vez tener la capacidad de poseer un gobierno ahí o una representación ahí. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en la zona del Medio Oriente? Bueno, ahí es estratégico todo. Justamente, ¿ya? Entonces, si yo pondero
bajo ese simple indicador de intereses internacionales de Estados Unidos, vemos que la zona del Medio Oriente es 5 veces más estratégica de lo que puede hacer Venezuela. Salga o no salga Trump, Venezuela va a seguir siendo un, tal vez, problema mayor, problema menor. Pero si es que sale o no sale Trump, si hay una guerra en Medio Oriente o una escalada en el conflicto, eso va a afectar no solamente a la administración, va a afectar totalmente al estadounidense de a pie. Porque, por ejemplo, los precios del petróleo pueden subir hasta las nubes. En fin, o sea, ya el presidente dijo cuántas tropas mandó para allá, cerca de 5.000, si no me equivoco. Ya, eso no es un juego. Ahí claramente se está hablando de que Estados Unidos busca mantener sus intereses en la región a través del uso de la fuerza. Y no se ha escuchado algo similar para el caso venezolano. Bueno, gracias, Lester, como siempre, por habernos acompañado a analizar la situación internacional. No, antes de terminar, tenemos un minutito para hablar de la situación en España. Finalmente, Pedro Sánchez logra la investidura y formar el primer gobierno de la coalición de la democracia, en teoría de izquierda. Finalmente, esto después de N intentos, por fin Pedro Sánchez logra la investidura. ¿Cómo esto va a permitir ya tener una gobernabilidad en ese país? A ver, yo ayer estuve siguiendo muy sumeramente, porque el tema de Irán actualmente está ocupando la agenda internacional. Estuve siguiendo las declaraciones de algunos diputados de España con respecto a la elección de Pedro Sánchez. Y la verdad es que aunque haya tratado o aunque haya logrado esa coalición de gobierno, se pueden ver aspiraciones y intentos de separación y divergencia política en España muy fuertes. Y no solamente estamos hablando de partidos políticos extremos como puede ser Vox, como puede ser, por ejemplo, Podemos. No, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando, por ejemplo, de secesionismo. Estamos hablando de separación del territorio. Por lo tanto, si bien es cierto pueda lograr una gobernabilidad, al menos de figura, lo cierto es que las bases del sistema político español en temas de gobernabilidad hoy por hoy están bastante débiles, porque tenemos, por ejemplo, por un lado, el tema de Cataluña. Y eso no es solamente un tema político. Ya no solamente un tema de partidos políticos. Tenemos también, por otro lado, el tema migratorio. ¿Cómo tratamos eso? Si uno ve, por ejemplo, las noticias en España, todos los días aparecen noticias relativas a la migración de África hacia las costas de España. Y eso ya no está pasando de un tema que podría ser tratado bajo derechos humanos a un tema incluso de seguridad nacional. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Lester Cabrera, él es catedrático de la Flaxo, por ayudarnos, como dije, a analizar la situación internacional. Estamos ya en la parte culminante, Liz. Así es, Guaso, y antes de terminar queremos contarles que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, tendrá hoy un conversatorio con medios de comunicación a partir de las 9:30. Estaremos atentos a ellos para darles a conocer la información que allí en ese conversatorio se produzca. Recuerden, a partir de las 9:30, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, mantendrá una conversación con representantes de medios de comunicación y Pichincha Universal estará allí para contarles lo que sucede. Amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el día de mañana.